Bueno, José, muchísimas gracias y con esto quedamos más que listos para empezar entonces esta poderosa agenda que hemos construido para ustedes, que esperamos que sea tan enriquecedora como cuando planeamos este evento. Así que para empezar nuestras conversaciones vamos a hablar de liderar antes de los 30, cuáles son los negocios con propósito que además hacen parte de nuestra lista de los 30 destacados de Colombia. Recibamos por favor en tarima a Isabela Espinosa, fundadora de Baobab, Vanessa Rodríguez, gerente general de Efecti Colombia, y Vanessa Haddad, CEO y fundadora de Somos Brown. Con ellas tres estará nuestra coeditora de finanzas, Lina Vargas. Un aplauso, por favor, para las cuatro. Bueno, buenas tardes a todos nuestros asistentes. Me siento yo muy honrada de estar con unas mujeres tan poderosas y que inspiran tanto, de verdad. Muchas gracias por asistir a este evento. Bueno, pues creo que todos tenemos curiosidad de conocer estas historias de mujeres tan poderosas antes de los 30. Isabela, creaste Baobab, una empresa que está poniendo el nombre de Colombia en alto en todo el mundo. Tenías 23 años cuando la fundaste. Cuéntanos un poquito sobre la historia de ese emprendimiento y por qué decides emprender tan joven. Bueno, muchas gracias por la generosidad de esa introducción. Qué emoción compartir un panel con ustedes dos y con pues, esta plataforma que tanto inspira a los jóvenes a crear y a pensar más allá de lo que se nos ha dicho que es posible. Para darte un contexto, yo empecé Baobab cuando estaba en la universidad. Yo soy abogada de profesión, entonces empecé cuando estaba alrededor de quinto o sexto semestre, porque empecé a entender que el derecho, si bien era una carrera apasionante y la estudiaría 1 y 1000 veces a pesar de saber dónde terminé, me empezó a parecer que ser abogado no era ser decision maker, era siempre estar acompañando a una persona en un proceso de adrenalina increíble que es crear empresa, construir empresa, contratar empleados, generar estrategias de fusiones y adquisiciones, de estrategias tributarias. Y dije, yo no quiero pasarme la vida resolviendo los problemas a los demás, quisiera tener mis propios problemas. Y ahí fue cuando empezó la idea de crear un proyecto de emprendimiento. Yo siempre me he sentido mucho más cerca del business out of fashion que de fashion, pero aún así la moda me tocaba el corazón y sentía que existía una oportunidad muy grande de ver a la moda como un agente de cambio, poder transformar un modelo de negocio que antes entendía simplemente como la necesidad particular al satisfacer un deseo de un cliente con una prenda, con un vestido, y poder reintroducirlo a través de una propuesta de valor compartido, ver cómo éramos capaces de generar un beneficio para una sociedad como un todo al momento de comprar una prenda de vestir. Y por eso el nombre, Baobab significa el árbol de la vida, es un árbol que solo crece en Madagascar y se ha conocido comúnmente como el árbol de la vida porque es el sinónimo del epicentro de agua y refugio para un ecosistema entero. Entonces pensamos, bueno, qué interesante sería si Baobab pudiera representar eso para esta industria. Empezamos con una siembra de árboles por cada estibaño que se vendía, después un proyecto de restauración de arrecifes de coral, y finalmente entendimos que la huella más importante que nosotros podíamos generar era si nos convertíamos en una marca cero desperdicio. Y para eso teníamos que generar una cantidad de estrategias colectivas, de esfuerzos conjuntos para poder generar el impacto que queríamos generar. Entonces empezó nuestro proyecto Cascade, es un modelo en el cual todos nuestros desperdicios que vienen de residuos, de corte, retazos textiles, se le dan a una comunidad de artistas, creativos, emprendedores para que ellos puedan utilizar este desperdicio como una materia prima para crear un nuevo modelo de negocio. A través de esta metodología hemos sido capaces de reutilizar y reciclar 3 toneladas de desperdicio textil que de otra forma hubiera terminado en el mar o en algún desecho sanitario, y nos ha permitido darle alas, voz y sueños a una cantidad de emprendedores que como yo empezaron con una idea y hoy en día son parte del mercado y de la industria. Entonces eso es un poco Baobab y el significado detrás de la marca. Gracias por compartir esa historia tan bonita. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan qué estaban haciendo en la pandemia, pero Vanessa Haddad en ese momento estaba empezando un emprendimiento que hoy ya factura más de $3 millones. Vanessa, cuéntanos cómo es esa historia de emprendimiento, por favor. Gracias, Lina, y gracias por esta invitación. Para contarles un poquito, yo soy comunicadora social de la Universidad Javeriana. Desde que tengo uso de razón, desde chiquita, pues me metía en la cocina, hacía galletas con mi mamá. Mi abuela es de Estados Unidos y digamos que en diciembre el plan era hacer y decorar galletas en familia. Entonces, toda la vida he tenido como digamos que esa cercanía en la cocina, de ese momento como tan especial, de conectar con la familia, de sacar como felicidad. Y bueno, se metió la pandemia y como todos saben,
Fue un momento muy difícil para vivir, había mucha incertidumbre, mucho miedo. Y yo, pues, como siempre, en mis tiempos libres, estaba en la casa, me metí en la cocina, hice una receta de galletas, me encantó y le dije a mis amigos, ¿será que las empiezo a vender? Y todos me dijeron, véndelas. Y yo, bueno, dale, pero nunca lo vi como un negocio, nunca lo vi como más allá de algo como muy particular de los 15 días que iba a durar la pandemia. Y nada, las empecé a vender, se regó la bola muy rápido, a las 2 semanas, más o menos como el 19 de abril, ya teníamos pues una marca creada, pues como soy comunicadora, yo misma la diseñé, me metí en todo el tema de concepto, de marca, de branding, de empaques, y ya recuerdo que en mayo, el Día de la Madre, ese día desde el horno de la casa, un horno a gas, vendí 300 galletas, un solo sabor de galletas, quedé molida desde las 6 de la mañana horneando sin parar, y ese día dije, esto tiene que ir más allá de un simple hobby, o sea, esto tiene futuro. Entonces, desde ese momento, con todo, digamos que esos ingresos que iba haciendo como en la casa, compré el horno, empecé a desarrollar más sabores, duré un año en la casa, estamos también ya con Rappi desde la casa, se hacían filas de domiciliarios en el lobby, los vecinos del edificio nos querían, mejor dicho, echar. Y al año siguiente, pues nos mudamos a una cocina oculta, abrimos nuestro primer local en el 2021 en Barranquilla, en el centro comercial Mall Plaza. Nos tocó volver a mudarnos en el 2022 porque estábamos creciendo demasiado rápido. Nos lanzamos a abrir aquí en Bogotá nuestra primera tienda que queda en la 92, en Chicó. Nos tocó volvernos a mudar y yo creo que han sido como unos años de demasiados retos. Ahora que me siento aquí como a contarles un poco, pues me parece demasiado impresionante lo rápido que pasó todo y como algo como tan sencillo como un momento pues de felicidad que era para mí de estar en la casa pudo crear un sueño tan grande. Hoy ya somos más de 70 empleados en la empresa, tenemos 9 puntos de venta, estamos ya próximos a cerrar el año con 14 puntos de venta. Ya estamos también creciendo un plan de expansión internacional con franquicias y es increíble todo lo que puede crear un momento de felicidad con las galletas, que es lo que nosotros tratamos de vender. No solamente es unas galletas recién horneadas, sino una experiencia de conectar contigo mismo, de conectar con tu familia, con tus seres queridos en ese momento que es partir una galleta recién horneada. Entonces es un poquito también como de lo que hemos estado haciendo, de lo que nos estamos enfocando y la idea es seguir creciendo. Así será. Bueno, Vanessa Rodríguez lidera una empresa que creo que no necesita presentación. Yo creo que todas las personas que están acá sentados conocen Effecti. Vanessa, cuéntanos un poco cómo encuentras la empresa y cuál es esa visión que tienes para guiarla. Bueno, para mí es un honor compartir con dos mujeres que admiro profundamente todo lo que han logrado. Gracias por la invitación a compartir. Effecti lo encontré Effecti es una empresa con un corazón enorme, con una trayectoria que, si bien lo mencionas, habla más que cualquier palabra, pero también con esa necesidad de seguir reinventándose y seguir innovando. Y para poder cumplir con todos los clientes que hoy en día nos siguen exigiendo, pero que también, y un mercado que también sigue siendo difícil. Nuestra visión es seguir construyendo un ecosistema financiero más ágil, más humano, más cercano y también más inclusivo. La transformación no solo es digital, sino también es cultural y nuestro enfoque es conectar todo lo que es la pasión y el propósito con los resultados, pero también la innovación con el impacto. Buenísimo. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son esos retos y esas fortalezas o ventajas de ser una mujer liderando antes de los 30. Isabela, por favor. Bueno, yo creo que esa es una pregunta supremamente interesante para Vanessa y me encantaría hacérsela. Pero por lo pronto yo desde mi industria puedo decir que, bueno, no me voy a remitir inclusive antes de mi industria a mi casa, a mi familia. Creo que afortunadamente vengo de un hogar en el que nunca me hicieron sentir distinta por ser mujer. Nunca. Nunca pensé que por ser lo que soy iba a llegar o más lejos o menos lejos. Y creo que eso es muy valioso porque nunca dudé en lo que yo creía y en los sueños de una niña chiquita que quería sacar Baobab adelante. Entonces eso tengo por agradecérselo a mi mamá, a mi papá. Entonces diría que eso como premisa inicial. En segunda instancia, como parte de la industria, me he sentido muy afortunada de ser mujer porque siento que tengo la sensibilidad para conocer la necesidad de una industria
y siento que me ha permitido poder conectarme de una forma muy especial con el consumidor en el lado de Baobab. Siento que además el hecho de poder tener una red de proveedores interesados en la marca, nunca se ha visto como algo de menor valor el hecho de que yo sea mujer. Actualmente yo lidero la gerencia general y la dirección creativa de la marca y tampoco he sentido ningún tipo de dificultad al hacerlo. Entonces tengo una gran red de apoyo, un equipo invaluable al que agradecerle. Podría decir eso. Gracias. Vanessa, cuéntanos. Bueno, yo creo que a veces uno, pues por ser mujer, creo que todavía hay muchos estereotipos, pero nosotros mismos somos las que nos damos duro o las que nos cuestionamos hasta dónde podemos llegar. Y creo que también, como dice Isabela, en mi casa, pues también desde chiquita mis papás siempre nos impulsaron a ser independientes, a perseguir nuestros sueños. Y creo que eso es muy valioso porque los sueños no tienen género. Y creo que ser mujer y pues todo este camino que ha sido emprender desde antes de los 30, lo más maravilloso para mí es poder inspirar y abrirle camino a otras mujeres, de que sepan de que los sueños se pueden cumplir con pasión, con dedicación. Y pues también tengo la fortuna de que en Brown somos más de 70 empleados, del cual el 80% son mujeres, jóvenes, cabezas de hogar. Hay de todos los, digamos que de todas las edades, pero hay algo que las caracteriza a todas y que son muy apasionadas por lo que hacen. Y eso también me inspira a mí todos los días a dar lo mejor de mí, pues para también ser ejemplo para ellas. Vanessa, cuéntanos tu caso, por favor. Bueno, yo creo que comparto lo mismo. Tengo una mamá, mi mamá es una mujer extraordinaria que me enseñó a ser lo que soy y a poder seguir y quitarme. Yo creo que lo hablábamos ahorita, yo creo que uno tiene como la piel un poco más fuerte todos los días y el corazón más duro. Y es no dejar, y es ese reto de no dejar de ser uno mismo. Porque pues todas las adversidades te cambian, los estereotipos. Lo hablaba ahorita, que le contaba a Vanessa, me toca ya, que pues a veces uno entra a una oficina donde el gerente le habla a tu comercial y no a ti. Y es difícil porque tú dices aquí estoy, y cuando te pasa a ti a veces no es tan fácil, porque pues cuando tú lo ves a otra mujer tú vas y la proteges, pero cuando te pasa a ti a veces te minimizas y es como otra vez volver a decir no, aquí estoy y sí puedo y sí soy joven. Y tenemos muchos estereotipos como que los jóvenes hoy en día no quieren trabajar. Sí queremos trabajar, sí queremos lograrlo, sí estamos capacitados. Y agradecerle a todas las mujeres que han trabajado esta trayectoria, porque hoy a nosotras no nos ha tocado tan difícil como les tocó a otras generaciones, y está también en nuestro reto en seguir apoyando a que a las generaciones que vienen les quede aún más fácil. Genial. Bueno, yo creo que escucharlas hablar es demasiado inspirador. A mí sí me gustaría preguntarles cuál es ese hábito que ustedes consideran que las ha llevado al éxito que tienen hoy. Isabela, por favor. A ver, yo creo que en Baobab, más que un hábito, es una metodología que hemos construido, hace parte esencial de nuestros pilares de la cultura organizacional, que es aprender a ver las dificultades como oportunidades. Y ese fue realmente el caso de éxito de Baobab en pandemia. Nosotros, digamos que llegamos a un punto en el que en pandemia era o el quiebre o el cierre de la empresa, porque si uno ni siquiera se podía acercar a la terraza o salir de la casa, cuando en la vida se iba a poder comprar un vestido de baño. Y ahí fue cuando entendimos que ese iba a ser o el momento en que nos iba a sepultar o que verdaderamente nos iba a permitir tener una ventaja comparativa frente además a las demás marcas que ya estaban muy bien establecidas en el mercado, pero que estaban sigilosas y quietas, analizando a ver cómo se iba a comportar el mercado internacional. El mercado internacional funciona bajo una metodología de calendario internacional en el cual uno siempre presenta la colección 6 meses antes. Y en pandemia nadie quería presentar una colección. Y ahí fue cuando en Baobab dijimos, pues nosotros tenemos que presentar la mejor colección que hemos presentado en la historia de la marca. Y fue cuando dimos ese paso más allá de decir, bueno, nosotros antes teníamos un proyecto de siembra de árboles, ¿por qué no damos un paso más allá en ese proyecto y en esa promesa de sostenibilidad y migramos a hacer un proyecto de restauración de arrecifes de coral? Pero ¿cómo voy yo a poder comunicar eso en Saks, en Bloomingdale's, en Intermix, estas tiendas departamentales que queríamos que tuvieran la marca, si yo no voy a poder estar parada en el piso de ventas explicando cuál es nuestra promesa de sostenibilidad? Entonces ahí fue cuando entendimos que la sostenibilidad vista desde el punto de vista de diseño se traducía en versatilidad y nosotros necesitábamos que cada prenda fuera capaz de contar esa historia de sostenibilidad.
Entonces lo que nosotros hicimos fue en ese mercado en pandemia hablar de esta estrategia que hemos consolidado que se llama Beach to Bar, en la cual una sola prenda se puede transformar en lo que la imaginación del cliente lo permita. Entonces puede ser o una salida de baño, o un vestido para año nuevo, o un vestido de novia, o un vestido para estar sentados aquí contándole la historia en Forbes 30 Under 30. Entonces esa versatilidad nos permitió que el producto hablara por sí mismo y fuimos capaces de, a pesar de esa dificultad tan grande que pues para nosotros se presentó en forma de pandemia y de cuarentena, fue lo que nos permitió poder tener esa ventaja comparativa y poder pues llegar a estas grandes tiendas departamentales y a este mercado internacional que prometía resurgir mucho más rápido que el mercado colombiano. Entonces fue esa posibilidad de dar ese salto a la globalización en un momento pues muy complejo. Y desde ese momento hemos venido estableciendo que cada dificultad, cada problema que tenemos, tratamos de traducirlo en ver cómo podemos optimizar esa situación para pues presentar un proyecto de innovación sostenible o hacer las cosas distintas de lo que ya se ha hecho antes en el mercado. Gracias, Isabela. Vanessa, cuéntanos, un hábito. Bueno, yo creo que un hábito que uno también en estas posiciones de liderazgo tiene que tener es mucha inteligencia emocional, porque es mentira venir aquí a decir que emprender estos últimos 5 años pues, de Brown han sido maravillosos, o sea, sí lo son, pero la realidad es que el 70, el 80% de los días son días muy difíciles, de decisiones difíciles, de obstáculos, de retos, de imprevistos. Entonces yo creo que una de las cosas que he aprendido bastante y que me ha costado es tener esa disciplina y esa constancia de no perder el foco en la visión, en el propósito de la empresa, porque van a haber muchos días en los que uno se va a cuestionar, en los que uno pues no va a estar satisfecho con los resultados, van a salir muchas cosas a las que uno ni siquiera tenemos las respuestas, y tener esa inteligencia, esa fortaleza y ese compromiso con la visión de la empresa, con el equipo, con los clientes, de dar lo mejor de uno, es lo que permite tener esa constancia y ese crecimiento de no bajar nunca la cabeza. Y yo creo que para mí el éxito no es como un estado único, un momento que se presenta en la vida, sino es una constancia, es el resultado de pequeños esfuerzos todos los días para poder lograr el resultado. Muchas gracias, Vanessa. ¿Cuál es ese hábito? Bueno, yo creo que a mí me ha funcionado mucho escuchar a mi equipo, escuchar a los empresarios, escuchar a los clientes, porque pues uno no se las sabe todas y es rodearse de las personas que te reten y te reten a ser mejor todos los días y tener esa constancia y disciplina de que no todos los días, como bien lo decías, vas a tener una victoria, sino es esa constancia de que cuando no hay aplausos, o todavía no has cumplido esas metas de corto plazo, todavía es persistir porque lo vas a lograr y tienes un equipo que te va a respaldar. Bueno, yo creo que cuando empezamos un proyecto, un emprendimiento, un negocio, siempre hay cosas que no sabemos y que nos gustaría que alguien nos dijera. Me gustaría saber cuál es ese consejo que a ustedes les hubiera gustado recibir cuando empezaron sus proyectos laborales. Isabela, por favor. Bueno, aquí me uno con Vanessa, las dos Vanessas, pero creo que estoy de acuerdo en el que el emprendimiento no solo es un camino de crecimiento profesional, sino es un camino de crecimiento personal. Y eso se da cuenta uno solo viviendo el proceso. Entonces creo que poder aprender a superar los fracasos con el mismo entusiasmo con el que uno asume las victorias es clave en este proceso. Y ese es un consejo que me ha dado mi mamá toda la vida, pero uno solo lo empieza a implementar hasta el día que le toca. Entonces ese es un consejo que recibí desde el principio y hago un esfuerzo para ponerlo en práctica todos los días. Y un consejo que yo pudiera dar, que es algo que a mí también me hubiera gustado ir al principio, es el camino más largo se recorre dando el primer paso. Y habiendo dado el primer paso, uno ya ha recorrido más de la mitad del camino. Y eso simplemente se resume en que lo más difícil siempre va a ser empezar. Y uno muchas veces tiene miedo al error, al fracaso, a la caída, pero muchas veces como en sociedad nos han enseñado a tenerle miedo al miedo. Y no hay nada más poderoso que el miedo, porque el miedo es ese motor de movilización, de cambio, de innovación, porque uno está muerto del miedo que la competencia se lo coma a uno vivo. Entonces uno ¿qué hace? Innova. Uno está muerto del susto de no poder superarse, entonces uno ¿qué hace? Piensa de una forma distinta. Uno está muerto del susto de que entró a Saks pero me van a sacar, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué activación nos inventamos? ¿Qué estrategia implementamos para siempre estar pues donde tenemos que estar? Entonces creo que no tenerle miedo al miedo también es un consejo poderoso que me hubiera gustado tener desde el principio. Súper, Isabela, muchas gracias por eso. Vanessa, un consejo que te hubiera gustado saber.
Bueno, digamos que en mi caso, como les contaba, yo soy comunicadora social y me lancé a un mundo de emprendimiento sin saber de administración de empresas, de impuestos, ni de repostería, porque también soy empírica. Y al principio, y pues me frustré por mucho tiempo porque no me las sabía todas. Y me cuestionaba porque decía, ¿será que yo soy la persona indicada para este cargo, para sacar adelante esta empresa? Y uno tiene que entender, y un consejo que me hubiera encantado que me dijeran es que uno no tiene que sabérselas todas. O sea, uno va aprendiendo en el camino, uno tiene que estar abierto, a aprender, a equivocarse, pero buscar la solución para que no te vuelva a suceder, a escuchar a personas más capaces que tú, que te aporten y que te enseñen. Y eso también me ha enseñado mucho a rodearme de personas que comparten mis principios, mis valores, para que podamos llegar juntos como equipo pues al mismo camino. Y otro consejo que también, como decía Isabel ahorita, nunca hay un momento perfecto para hacer las cosas, nunca hay un momento perfecto para emprender, para tomar decisiones. Y a veces ese miedo pues nos frena, no tomamos las decisiones, no nos lanzamos cuando tenemos que hacerlo. Y si nos vamos a poner a esperar siempre a que llegue ese momento perfecto, ese local soñado, esa producción el día que queríamos, o sea, van a haber muchos imprevistos. Y yo creo que uno tiene que entender, y me hubiera encantado también que me dijeran, y se los comparto aquí, de que no tengan miedo a lanzarse, a tomar esos riesgos, que no hay nada que perder, o sea, no hay nada que perder si no lo intentamos. Ya saben, no hay nada que perder. Vanessa, cuéntanos un consejo. Bueno, yo creo que comparto con las dos. La verdad, el miedo nunca se va, el miedo se gestiona, ¿sí? Algo que también he aprendido es que vas a cometer errores y los errores hacen parte de tu camino, pero ese camino te puede llevar a lugares que no te imaginaste. Y también está en que tú puedas seguir construyendo, pero y también lo que tú decías, que obviamente uno no se las sabe todas y no pienses que te las sabes todas porque es imposible sabértelas todas. Rodearte de un excelente equipo que sepa más que tú y es poder construir con ellos esa respuesta que sea humilde, pero que también te guíe hacia ese futuro que quieres construir. Bueno, a las tres, muchísimas gracias por estas historias tan inspiradoras y felicitaciones por todo lo que han logrado. Un aplauso para ellas, por favor.